make a reel. Ellos tratando de entender el inglés de cada uno. What? For a picture? What? For a picture. Oh, yes. Yes? Yeah, for a picture. It's on camera now. It's on camera now, so now you have to do it. Es un cámara. So what do you mean? Whatever you say on camera, you cannot take back. Okay. I'm gonna make it. Great. From scratch. Are we grateful for that? We are grateful. You are grateful? I'm grateful for Juan's reel that he's gonna make for a picture. Okay. Stay tuned. Hola, vamos ahorita para la gobernación de Sucre, tenemos una reunión con la doctora Lucy y luego vamos a ir a San Onofre, al sancocho sanador. Everything. Ay, hace demasiado calor. No se nota. ¿Qué quieres que les diga? Nadie hacia dónde vamos. Vamos primero a Cincelejo, allí vamos a tomar otro carro luego de este para llegar hasta San Onofre y escuchar de la señorina la historia del sancocho sanador con la mujer en San Onofre. It comforts me that Ever is also sweating. ¿Cuáles son tus expectativas del día de hoy? Aprender mucho, realizar el taller de mujeres, estoy muy emocionada. Mi Cata no me ha ayudado de nada. Estamos en San Onofre, vamos a grabar el sancocho sanador. En octubre ya los habíamos visitado y habíamos conocido la historia, pero no habíamos podido grabar la receta y probarla. Entonces esta vez sí lo vamos a hacer. Está todo el mundo. Ay, cualquier hora. Hola a todos y todas, estamos en San Onofre y vamos a empezar el sancocho sanador. ¿Tienes que alejarlo o vas a tener un berriondo close-up? Una jefa. Hola a todos y todas, estamos en San Onofre, acabamos de llegar y vamos a empezar la grabación del sancocho sanador, donde nos van a contar todo lo que pasa con el sancocho, los diferentes pasos, oración, los momentos del sancocho, que puede ser para la solución del conflicto, para conflictos en el aula de clase, para la sanación o la muerte de un familiar. Entonces los vamos a ir contando. Para nosotros es un orgullo compartir todos estos saberes que estamos implementando desde la Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Comunidades Afrocolombianas, ASOAFRO. Una estrategia como es el sancocho sanador lo estamos implementando en varios barrios aquí del casco urbano, pero también lo estamos llevando a los corregimientos de mayor vulnerabilidad social, donde se presentaron la mayor parte del conflicto armado que se vivió en el municipio de San Onofre. Desde esta parte, como joven y como integrante de la asociación con otros compañeros, con la representante legal de la misma y con las mujeres constructoras de paz, estamos implementando esta estrategia que sana el corazón, pero además integra a la comunidad, integra a los barrios, a reconciliarnos, a transmitir paz, porque hemos entendido que la paz no es solamente la terminación del conflicto, sino también la integración y la reconciliación dentro y fuera de las esferas del contexto social, y es algo que implica transparencia, honestidad, responsabilidad, amor, perdón, pero sobre todo que integra una manifestación cultural, una manifestación social, una manifestación económica, pero también política. Como joven
hemos entendido que el sancocho sanador el sancocho sanador trasciende más allá de solamente cocinar. Esto busca sensibilizar, armonizar a las familias del municipio de San Onofre. ¿Tú? Ah, ¿tú quieres rapear? Yo no sé rapear, él es el que sabe rapear. Sí, mira, están diciendo que espectaculares. El 14 de abril el Vale viene a rapear, yo asustado no estoy, solo vengo a disfrutar. Hay varios puntos que le tengo que aclarar, que si tiene miedo, que se vaya a estudiar. Tú no vas a responder eso. Mira con esa cosa, cómo te lo tiraron y tú sin responder. Me parece muy mal. Bueno, yo le voy a responder. Ah, venga. Yo le voy a tirarle otro a él. A él. Listo, Bueno, a ver. no se lo voy a decir rapeando, se lo voy a decir solo hablando. Que se vaya a estudiar para su casa, no para la escuela. Porque él dice que es un pollo, pero es gallina y no tiene escuela. Fuerte. Va a tocar volver a hacer el sancocho otra vez. Por acá tenemos al gaitero. Bueno, y cuéntame por qué la música sana. Pues, ¿qué le podría decir? Pues la música es una forma de expresión, de expresarse. Ahí uno expresa sus sentimientos como tal, al ritmo de tambores, el ritmo, pues, uno siente que tiene que bailar. Así se va alivianando de las cosas que tiene encima, no piensan en vainas, sino sigue el ritmo de la música y se va aliviando poco a poco. Ay, vea pues, entonces por acá la música sana también. Hola, estamos aquí desde San Pues. Vamos a estar con la comunidad LGBTIQ+, tienen una liga de fútbol y la idea es entrevistarlos y corroborar cómo todos estos procesos de construcción a nivel comunitario se pueden replicar no solo en Colombia, sino pues en las demás partes del mundo. Es blog. Val, tienes que sonreír. Cógelo volteado, no lo voltees. Ahora recibe eso. Muy bien. Ah, ¿ya te había enseñado? You already teach Valeria how to do it. You can hear cuz? Yo soy Bagui, presidente y de la organización San Pues de Mil Colores en el municipio de San Pues. ¿Cómo empezó esta iniciativa y qué año? Bueno, esta iniciativa nació hace 3 años. Acá contando la historia de la primera liga LGBTI más de fútbol en Sucre y muy posible en Colombia, que es creada porque ellos querían buscar un espacio donde podrían participar dentro del deporte sin ser estigmatizados ni juzgados. Entonces esa es la historia que están contando hoy. Ya llegamos a Chalán, uno de los municipios que fue tocado o sigue siendo tocado por la violencia entre grupos armados, y están haciendo un trabajo de construcción de paz. Estamos centralmente con las comunidades LGBTI en la Casa de Colores y la Casa del Boncho, que son dos casas que están trabajando por la construcción de paz, la restitución de las víctimas. Buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias. Volteate, eso, voltea. Hola, Juan. Hola. ¿Cómo ha sido ser fotógrafo? Es una experiencia de aprendizaje constante y bueno, muy emocionado de estar el día de hoy en Chalán. Hola, estamos en la Casa de Colores compartiendo con los chicos y chicas acá y vamos a hacer el taller de cartografía. Listo. Aquí pueden ver a los chicos, saluden. ¿No? Hola. ¿Alguien tiene un encendedor? Este taller se llama Cartografía del Cuerpo y del Alma. Vamos a mapear un lugar que duela,
qué lugar de su cuerpo duele. Van a sentirlo, van a reconocer ese sentir, qué temperatura tiene, de qué color se lo imaginan, cómo se siente ese dolor en esa parte del cuerpo. Y con esas dos manos vamos a pasar el sentimiento de bienestar al lugar donde duele. Y eso es la estigmatización, ¿sí? Y hay muchos diferentes estigmas. Eso era un ejemplo de un estigma de un pueblo de Sucre, por ejemplo. Pero también puede ser un estigma de una comunidad, como la comunidad LGBT. ¿Verdad? Ustedes, hay imágenes, por ejemplo, sobre tu comunidad como LGBT que dicen, pues eso es una imagen desde la sociedad, pero no es verdad. O algo que trascendió a la comunidad LGBTI a nivel mundial, que fue que se estigmatizó porque se decía que eran los que producían el VIH. Ah, exacto. HIV. Tienes relaciones con una persona LGBTI porque te ha pegado un VIH. Entonces eso es algo que se demostró a través de las décadas de que cualquiera le puede pasar. Porque es importante contar una historia, cómo contar una historia y que podamos comenzar a organizar nuestras ideas para poder mañana contar la historia y documentarla. Entonces la idea sería 2 talleres hoy, nos preparamos para mañana documentar las historias que ustedes quieran contar, sea pintando, sea cantando, sea haciendo una obra de teatro, sea escribiendo. Bueno, esta canción se titula El hijo de la calle. Es un pedacito de mi historia que quiero que conozcan. He caminado tantas partes sin saber en dónde estoy, sin rumbo, sin salida, sin saber quién soy, ni qué hago en esta vida. La vida me ha golpeado y otra vez me he levantado. He perdido y he ganado y siempre para adelante voy. Soy el hijo de la calle, y en la calle yo crecí, la calle me conoció y en hombre me convertí. De la mano sigo siendo un soñador. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, yo siempre voy para adelante, nunca me doy por vencido, soportando las caídas y los golpes de la vida. Me han causado 1000 heridas, pero no me rindo. Familia no es aquella que siempre te da la espalda, familia es aquella que siempre está contigo en las buenas y en las malas. A veces hasta quisiera que una bala perdida se cruzara en mi camino y terminara con mi vida. No tengo una madre, tampoco tengo un padre, pero he sobrevivido a los peligros de la calle y la calle me enseñó a valorar la vida, porque cada día que pasa es una nueva salida. Buenos días, me llamo José David Blanco Sierra. Este es mi dibujo. El dibujo refleja algo que hubo en mi pueblo con el conflicto armado. Como podemos ver, aquí mostramos media persona con armas y eso, que fue algo que sucedió aquí en el pueblo de Chalán. Hubo mucho conflicto por medio de grupos armados, y como podemos ver aquí hay media parte donde el papá lleva a la hija a la escuela, que le presenta la educación y que siga su camino adelante y que luche por algo que ella quiere, que sea su sueño, que anteriormente las personas muy pocos tuvieron apoyo, y por medio del conflicto muchos jóvenes perdieron a sus papás, perdieron a la educación y todo. Muchas gracias. Estamos acá, algunos de los chicos nos trajeron algunos productos para probar de la región, de Montes de María. Está la chicha, la yuca, el queso costeño y muchos tipos de mangos, entonces vamos a probar eso. Juan, ¿qué tal está la chicha? La chicha está buena. A ver a nosotros que ya nos estamos empoderando cada día más, ya ellas fueron como que ya nosotros le demos el empoderamiento tanto como que ya el pueblo nos va aceptando poco a poco. El calor no es normal, pero les habíamos prometido a los chicos que iban a jugar fútbol con nosotros, así que vamos a jugar fútbol
A Juan se le va a venir a la sangre, Casper se va a desmayar, pero vamos a hacerlo igual. Vamos a la jugación. ¿Listo? Equipo, make me feel proud. Juan, ve, Juan, por detrás. Eso, no se la dejes patear. He protects the ball. Muy bien, muy bien. ¡Ay! ¡Ay! Casi se le... El muchacho no puede tener hijos. No lo dejaron sin hijos. ¿Qué hacemos? ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Ay, pero ¿a quién? ¿A quién? Vio la defensa, pero ¡goleador!